Imagina esto. Dejas de correr detrás de alguien. Dejas de suplicar atención. Dejas de intentar convencer a alguien de que te valore. Y de repente, esa misma persona empieza a pensar en ti, a extrañarte, a cuestionar su propio comportamiento. ¿Suena extraño? No es magia. Es psicología estoica. Y hoy vas a aprender exactamente cómo usar esto a tu favor. Si alguna vez sentiste que das más de lo que recibes, que te ignoran, o que alguien perdió interés, entonces este video es para ti. Quédate hasta el final porque el último truco es el más poderoso de todos. Número 9. El poder de la ausencia controlada. ¿Te has dado cuenta que mientras más disponible estás, menos te valoran? Es duro aceptarlo, pero es real. Cuando respondes al instante, cuando siempre estás ahí, cuando nunca desapareces, dejas de ser una elección y te conviertes en un hábito. Y todo lo que se vuelve hábito pierde intensidad. La persona se acostumbra a ti, a tu presencia, a tu atención, a tu esfuerzo. Y poco a poco lo que antes era especial se vuelve común. El estoicismo enseña algo que pocos se atreven a aplicar. No siempre estar presente es la mejor manera de ser recordado. La ausencia, cuando se usa con conciencia, genera impacto emocional. Interrumpe el patrón, rompe la previsibilidad y hace que la otra persona se detenga y piense, ¿por qué no está como antes? Y es en ese momento cuando realmente comienzas a existir en su mente. Pero entiende, esto no es un jueguito, no es ignorar por orgullo, no es castigar a alguien, es volver a ti mismo, es dejar de vivir para alguien y empezar a vivir tu propia vida. Cuando te alejas con propósito, creas espacio y ese espacio genera percepción. La persona empieza a notar tu ausencia en los pequeños momentos, en las conversaciones que no ocurrieron, en la atención que no llegó, en la presencia que desapareció. Y lo más importante, tú también te reencuentras. Le das cuenta de que tu vida no puede girar en torno a alguien que quizá ni siquiera lo está valorando. La ausencia controlada no aleja a quien realmente se importa, solo revela quien siente. Quien no se importa simplemente sigue, pero quien siente, cuestiona, recuerda, vuelve, y en ese punto dejas de correr detrás y pasas a ser recordado sin esfuerzo, porque ahora ya no estás disponible todo el tiempo. Estás disponible solo para quien realmente merece tu tiempo. Número 8. El silencio que incomoda. Hay algo extremadamente poderoso que casi nadie sabe usar, el silencio. Porque el silencio, cuando se aplica bien, habla más fuerte que cualquier explicación. La mayoría de las personas, cuando se sienten ignoradas, reaccionan, reclaman, envían mensajes, intentan resolver, intentan entender, intentan forzar una respuesta. Y es justamente ahí donde pierden valor. El estoico hace lo contrario. Observa, entiende lo que está pasando, pero no reacciona impulsivamente. Se calla. Y ese silencio incomoda, porque rompe las expectativas. La otra persona espera una reacción tuya, espera un reclamo, espera que corras detrás, espera que muestres necesidad. Pero cuando eso no ocurre, algo cambia. Surge la duda. Y la duda es una de las emociones más poderosas que existen. ¿Ya no le importo? ¿Perdí el control? ¿Se está siguiendo adelante? Y mientras más preguntas surgen, más espacio ocupas en su mente. El silencio genera eco. Mientras las palabras se olvidan, el silencio sigue reverberando. Pero atención, el silencio no es debilidad, no es miedo, no es inseguridad. El silencio estoico es elección, es dominio emocional. Es entender que no todo necesita respuesta inmediata, que no todo debe resolverse ahora, que no todo merece tu energía. Cuando te callas, demuestras control, y control es poder. Las personas que hablan demasiado se exponen, se entregan, se desgastan. Las personas que saben cuándo permanecer en silencio, se destacan, y eso cambia por completo la dinámica de la relación. Porque ahora no estás reaccionando, estás conduciendo. Y quien conduce no corre detrás, no suplica atención, no se desespera. Quien conduce, observa, elige y actúa en el momento justo. Número 7. No reacciones emocionalmente.
Existe un momento en el que todo dentro de ti quiere reaccionar, responder al instante, reclamar, mostrar que te afectó. Y es justamente en ese momento cuando la mayoría pierde el control y, sin darse cuenta, también pierde su propio valor. Porque una reacción emocional impulsiva revela algo que nadie quiere mostrar: dependencia. Cuando reaccionas sin pensar, entregas el poder de la situación al otro. Muestras que cualquier acción de la persona puede desestabilizarte. Y eso, al contrario de lo que muchos piensan, no acerca, aleja. El estoicismo enseña que sentir es humano, pero ser dominado por lo que sientes es elección. Puedes sentir ganas de responder, pero no hacerlo. Puedes sentir celos, pero no actuar basándote en eso. Puedes molestarte, pero aún así mantener la postura. Y esta capacidad de controlarte cambia por completo cómo las personas te perciben. Porque quien mantiene la calma en el caos transmite fuerza. Quien no pierde el control demuestra seguridad. Y la seguridad es una de las cosas más atractivas que existen. Mientras muchos reaccionan, se explican o se justifican, tú estás ahí. Firme, estable, sin prisa, sin desesperación. Y eso genera impacto. Porque la otra persona empieza a notar que no eres fácil de desequilibrar, que no estás ahí suplicando atención, que no dependes de respuestas para seguir bien. Y cuando alguien percibe que no tiene control emocional sobre ti, empieza a verte con otros ojos, no como alguien disponible, sino como alguien que necesita ser conquistado. Número 6. C'est difícil de leer. Si hay algo que mata el interés rápidamente, es la previsibilidad. Cuando alguien ya sabe exactamente cómo vas a actuar, qué vas a decir, cómo vas a reaccionar, ya no hay desafío, ya no hay curiosidad, ya no hay descubrimiento. Y sin descubrimiento, no hay atracción duradera. El estoico entiende esto profundamente. No revela todo de una vez, no expone todas sus emociones, no explica cada detalle de lo que siente, mantiene partes de sí en silencio. Y esto no es un juego, es inteligencia emocional. Porque cuando te muestras por completo desde el principio, le quitas a la otra persona el esfuerzo de conocerte. Y el esfuerzo es lo que crea conexión. Cuando eres un poco impredecible, reservado, misterioso, activas algo muy fuerte en la mente humana: la necesidad de entender. La persona empieza a prestar más atención, a observar más, a intentar descifrarte. Y cuanto más intenta, más involucrada se vuelve. Pero cuidado. Esto no se trata de ser frío o distante todo el tiempo. Es equilibrio. No entregar todo de golpe. Es dejar espacios, pausas, silencios, momentos donde la otra persona necesita pensar en ti para comprenderte mejor. Porque quien es completamente obvio es fácilmente reemplazado. Pero quien es profundo, quien es difícil de descifrar, quien no se entrega totalmente de inmediato, ese permanece en la mente. Y permanecer en la mente es el primer paso para quedarse en el corazón. Número 5. Prioriza tu propia vida. Hay un error silencioso que destruye cualquier atracción: poner a alguien en el centro de tu vida antes de que esa persona demuestre que merece estar ahí. Al principio parece inofensivo. Quieres agradar, estar presente, mostrar interés. Pero poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a desaparecer. Tus planes dejan de ser prioridad. Tu rutina gira en torno a la disponibilidad del otro. Tu ánimo depende de las respuestas de esa persona. Y es justamente ahí donde se pierde el valor. Porque nada es más atractivo que alguien que tiene su propia vida, dirección y propósito claro. El estoicismo enseña que debes ser el protagonista de tu historia, no un personaje secundario en la vida de otra persona. Cuando te levantas con objetivos, disciplina, inviertes en ti mismo, en tu cuerpo, mente y crecimiento. Algo cambia, tu energía cambia, tu postura cambia. Dejas de ser alguien que busca atención y te conviertes en alguien que naturalmente atrae atención. Y esto no es algo que necesites anunciar o probar. Las personas lo perciben, lo sienten. Porque quien tiene una vida plena no ruega por migajas. Quien tiene propósito no se pierde intentando agradar a quien no valora. Y lo más interesante, cuando dejas de correr detrás y comienzas a construir tu propia vida, te vuelves más interesante sin esfuerzo. La otra persona nota que ya no estás tan disponible, que ya no giras en torno a ella.
que tu atención está en otras cosas. Y eso despierta algo poderoso, respeto, porque nadie valora lo que siempre está ahí, sin límites, sin dirección. Pero cuando demuestras con tus acciones que tu vida es prioridad, redefinirás completamente el juego. Ya no estás intentando ser elegido. Te conviertes en alguien que elige. Y ese cambio transforma todo. Número 4. No corras detrás de quien no corre por ti. Esta quizá es una de las lecciones más difíciles de aceptar y también una de las más liberadoras, porque va contra lo que sientes. Cuando te gusta alguien, tu primera reacción es acercarte más, intentar entender, insistir, dar más atención, hacer más esfuerzo, como si eso hiciera que la persona notara tu valor. Pero la verdad es dura. Mientras más corres detrás de quien no demuestra interés, más te alejas de tu propio valor. El estoico entiende algo que pocos aceptan. No puedes controlar los sentimientos del otro. No puedes forzar conexión. No puedes convencer a alguien de que te quiera. Y cuanto antes lo aceptes, más libre te vuelves. Porque insistir donde no hay reciprocidad no es prueba de amor. Es falta de respeto hacia ti mismo. Cada mensaje ignorado, cada respuesta fría, cada actitud distante, comunica algo claro, aunque nadie lo diga con palabras. Ignorar esas señales solo te atrapa en un ciclo de frustración. El estoico no suplica atención, observa las señales y actúa en consecuencia. Si la persona se aleja, no corre desesperadamente, retrocede, se reposiciona. Entiende que su valor no puede depender de la validación de alguien. Y es justamente ese movimiento lo que lo cambia todo. Porque cuando dejas de insistir, de correr detrás y simplemente aceptas y sigues, rompes el patrón. Y muchas veces es en ese momento cuando la otra persona empieza a notar tu ausencia de verdad. Empieza a sentir el espacio que ocupabas. Empieza a cuestionarse. Pero aquí está lo más importante. No lo haces para provocar reacción. Lo haces porque entendiste tu valor. Porque entendiste que mereces reciprocidad. Porque entendiste que tu energía no puede desperdiciarse donde no se valora. Y cuando esa conciencia llega, no aceptas menos de lo que mereces. Y quien no puede acompañarte en ese nivel, simplemente se queda atrás. Número 3. Usa la indiferencia estratégica. Existe una gran diferencia entre ser frío y ser emocionalmente estable. Muchas personas confunden esto. Creen que deben ignorar por completo, actuar con desprecio, fingir que no les importa. Pero eso es solo otra forma de reacción. La verdadera indiferencia estoica no es ausencia de sentimiento, es control sobre él. Es sentir, pero no mostrarlo todo. Es notar algo que te incomodó, pero elegir no reaccionar de inmediato. Porque cuando reaccionas a todo, te vuelves predecible. Y cuando alguien puede prever tus reacciones, esa persona, aunque no lo note, empieza a tener control sobre ti. Ahora piensa, ¿qué sucede cuando no reaccionas como se espera? Cuando no te alteras con provocaciones. Cuando no muestras celos. Cuando no entras en juegos emocionales, rompes el patrón. Y romper el patrón genera impacto. La otra persona empieza a preguntarse, ¿por qué eso no lo afectó? ¿Será que ya no le importa? ¿Perdió el interés? Y es en ese momento cuando la dinámica cambia, porque ahora no eres tú quien intenta entender su comportamiento. Es ella quien intenta entender el tuyo. La indiferencia estratégica no aleja a quien realmente tiene interés, solo elimina juegos innecesarios. Quien quiere estar cerca, se acercará aún más. Quien solo buscaba atención fácil, se alejará. Y eso es excelente porque filtra. El estoico no reacciona a todo porque entiende que no todo merece respuesta. Él elige sus batallas, decide dónde invertir su energía. Y esta postura crea algo extremadamente poderoso, respeto. Porque las personas que no se dejan afectar fácilmente son difíciles de manipular. Y las personas difíciles de manipular son naturalmente más atractivas. No porque jueguen, sino porque se respetan. Y cuando te respetas, el mundo a tu alrededor empieza a tratarte de forma diferente. Número 2. Valora tu tiempo como si fuera oro. Pocas cosas revelan tanto sobre ti como la forma en que entregas tu tiempo. Porque el tiempo es vida. Y cuando entregas tu tiempo sin criterio, estás, en la práctica, diciendo que cualquiera puede acceder fácilmente a tu vida. Y el problema es simple. Lo que es demasiado fácil, rara vez se valora.
El estoicismo enseña que tu tiempo es uno de tus bienes más preciados. Por eso debe ser protegido. Esto no significa volverse inaccesible o distante. Significa tener criterios. Significa entender que no todos merecen acceso total a ti. Cuando siempre respondes al instante, cuando estás disponible todo el tiempo, cuando nunca impones límites, proyectas la imagen de alguien sin prioridades mayores. Y eso disminuye tu valor. Ahora, cuando tienes una rutina, cuando estás ocupado en cosas que realmente importan, cuando no puedes responder en cualquier momento porque tu vida está sucediendo, todo cambia. Cada conversación contigo gana peso. Cada momento se vuelve más significativo. Porque ahora tu tiempo no es algo que cualquiera pueda tener a cualquier hora. Es elegido. Y ser elegido, eso genera valor. Además, cuando valoras tu tiempo, automáticamente empiezas a valorar a quien te valora. Dejas de insistir en conversaciones vacías, de invertir energía en quien responde de cualquier forma, de intentar mantener conexiones sin reciprocidad. Y esto crea un efecto natural. Te rodeas de personas que realmente quieren estar allí. Y eso cambia por completo la calidad de tus relaciones. Porque no se trata de cantidad, se trata de valor. Y quien entiende el valor de su propio tiempo, nunca acepta ser tratado como una opción. Número 1. El desapego es el secreto final. Aquí está el punto más poderoso. Solo te vuelves realmente atractivo cuando no necesitas a esa persona. Cuando estás bien contigo mismo, cuando tu felicidad no depende de nadie, eso crea una energía diferente, una ligereza, una confianza silenciosa, y es exactamente eso lo que hace que alguien vuelva. No porque lo pediste, sino porque dejaste de necesitarlo. Si este video tuvo sentido para ti, entonces ya entendiste, no se trata de manipular,